Bueno, pues que Bueno, me encanta hablar contigo sobre Vedanta, a pesar de que me siento como que no debería de hablar de Vedanta, porque llevo poquito tiempo estudiándolo. Pero bueno, oye, me sorprende también por otra parte, tanto en tu encuesta como en la mía, un montón de gente ha dicho que no sabe lo que es Vedanta. bueno, o sea, pero aunque seas una estudiante, es sorprendente, Mm, sí, pero aunque seas estudiante, a mí me interesaba que aportaras tu visión mm, como estudiante, ¿no? Y la mm. experiencia que tienes, ¿no? O sea, que siempre puedes aportar y bueno, un poquito cómo lo estás viviendo, ¿no? Bueno, preséntate primero, Lucía, porque habrá personas que seguramente habrá seguidores tuyos, pero habrá gente por mi cuenta que no te conoce, ¿no? Si te Sí. parece, empezamos por ahí un poquito, que nos cuentes Sí, algo de ti. pues nada, soy Lucía. Bueno, en realidad Lu, me cuesta que me identificarme con Lucía. Vale, pues entonces te diré Lu, No, me mejor. puedes llamar como quieras, pero sí es verdad que cuando estoy hablando con una persona, sí, pero si eso que me llaman y Lucía, no me identifico mucho. Y bueno, pues nada, soy una profe de yoga de aquí de Santander, tengo una salita de yoga, el Espacio Santosa, y esto te puedo decir que soy una apasionante de la filosofía del yoga, creo que en realidad he encontrado mi camino. Y esto te podría decir de mí, que practico yoga hace alrededor de unos 10 años. Y básicamente esto, Ana, te podría decir. Me cuesta mucho hablar de mí, ¿eh? Bueno, pues si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Vale. Y así corremos un tupido velo. Ya sabemos algo de ti, ¿no? Que Sí. eso es lo importante, un poquito saber quién nos cuenta, ¿no? Y bueno, cuéntanos si quieres un poco eso, qué es eso de Vedanta, de dónde Pues mira, viene. lo primero que me apetece contar, porque creo que Sí. es importante, es que, por ejemplo, en yoga se habla mucho sobre los sutras, sobre Patanjali y demás. Y entonces, una cosa que me ha sorprendido de todo esto es que no se sabe, o sea, que no se sepa lo que es Vedanta, porque en realidad los sutras vienen del Veda, vienen de los Ujú, Vedas. Esos ujú. 3.000 años de escrituras, Patanjali lo que hizo fue sintetizar creando los aforismos, que son los sutras que más o menos todos conocemos. Pero todo viene de ahí. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando empiezan a hablar, ¿no?, sobre los yamas y los niyamas, bueno, todo esto está contemplado dentro del karma yoga. En Vedanta es el karma yoga. Entonces, para empezar a decir a alguien que no sepa nada de Vedanta, ¿qué es Vedanta? Bueno, Vedanta podríamos decir, bueno, para empezar es un pranama. Un pranama es una fuente de conocimiento. Esto sería lo que lo identifica. Si es verdad que cuando te preguntan qué estás estudiando y dices Vedanta y se te quedan así, es más fácil decir que estás estudiando filosofía del yoga. Pero en realidad dentro de Vedanta no solo se habla de filosofía, también se habla de alimentación, de Ayurveda, se hablan de los rituales, se habla de cantar mantras, de la recitación, se habla de filosofía, también se habla de psicología, también incluso podríamos decir que hasta tiene una parte de teología, porque también a través de las leyendas, de los Puranas, que son los Puranas, las leyendas con los dioses, también nos están enseñando filosofía. Y también es fe, en realidad, porque la palabra fe, sí es verdad que la llevamos a una connotación religiosa, pero fe, como fe, es confianza. Entonces es confiar también en que esas escrituras están escritas desde personas que se dedicaban únicamente a pensar en qué era lo mejor para el ser humano, ¿no? Entonces, otra cosa que me gusta a mí decir cuando me preguntan qué es filosofía del yoga, Vedanta, eh, me gusta decir que aparte de estudiar filosofía como tal, así como para el practicante de yoga, por ejemplo, en la Ayurveda está todo como desmembrado, ¿no? Está el Ayurveda por un lado, están los asanas por otro, está los mantras por otro, en Vedanta está todo recogido. Es todo lo mismo, la filosofía del Veda lo recoge todo, ¿vale? Entonces esto creo que es importante. También es importante saber que está escrito, son todo versos, tanto en prosa, están en prosa bueno, básicamente están casi todos en prosa. Están escritos en sánscrito, por lo tanto es Ujú. imprescindible tener un maestro que te enseñe, porque tú, pues bueno, pues no sabes. ¿Y qué más te podría decir? Que llevan, se supone,
porque claro, se sabe también los primeros escritos dentro de los 4 libros de los Vedas, que hay los únicos 4 que hay, que tienen miles de versos, tienen más de 3.000 años. El Rig Veda, que es el primer Veda, tiene más de 3.000 años, pero también se sabe que antiguamente estaba como, para ellos se transmitía el conocimiento de manera oral. Entonces, para ellos, escribirlo degradaba el conocimiento. Entonces, hay que saber que a pesar de que el primer libro data de hace 3.000 años, se sabe que viene mucho, o sea, es anterior a todo esto, ¿vale? Es del 3.000 antes de Cristo. Es una barbaridad. Entonces, diríamos que, claro, son 5.000 años. Entonces, esto. ¿Y qué más podría decir de Vedanta? Bueno, pues cuando hablamos de filosofía, la gente es como que se asusta, porque en nuestra etapa académica todos más o menos hemos estudiado filosofía. ¿Qué pasa? Que para nosotros la filosofía es la filosofía griega. Es Aristóteles, es Platón, bueno, pues esto es filosofía. La diferencia, la gran diferencia que hay con la filosofía Vedanta y la filosofía griega que tenemos hoy con nosotros es que Aristóteles, por ejemplo, lo que buscaba era que tú fueras mejor persona, que tú tuvieras más conocimientos. Por lo tanto, ser una persona más adecuada a su momento. La gran diferencia que hay es que Aristóteles solo se preocupaba, solo no, que es bastante, los grandes pensadores griegos se preocupaban de que tú fueras mejor persona, pero el Vedanta lo que te dice es no solo que seas mejor persona, sino que el objetivo es moksha, que es la liberación. Entonces es la liberación del ser. Esto suena así como un poco, ¿no? Como un poco raro, pero lo que intenta Vedanta explicarte es que tú como persona no eres tú como persona, tú formas parte de un todo. Porque Vedanta, bueno, Vedanta significa lo posterior a los Vedas, que es por lo que empezamos a estudiar. Vedanta Advaita significa no dos. Entonces, claro, entonces lo que quiere decir es que tú no eres tú y el objeto, el ego, eres tú y tú formas parte de un todo. Es la gran diferencia con la filosofía que manejamos y la filosofía oriental, que es la filosofía Vedanta, que no empezó como una filosofía, en realidad era la religión védica. Y la religión védica después llevó al hinduismo, pero ella, la filosofía era ella en sí misma. Entonces, O sea más que o menos... Vedanta, sí, ¿Cómo? Vedanta, o sea que realmente Vedanta se le considera como una rama del hinduismo actualmente. En Casi. realidad es la madre. Es Es la la madre, madre. es la madre. De hecho, el hinduismo como tal es un nombre que le pusieron los británicos cuando era una colonia británica india. Hinduismo, le pusieron esa etiqueta, bueno, pues porque era más fácil diferenciarlo. Pero las personas que viven en India y viven su religión, o sea, su religión, esa parte religiosa, es una vida de karma, no es una vida religiosa como tal. Es una vida de Entrega. karma, claro. Traducimos para la gente que no sepa, ¿no? Como el karma yoga, que es el yoga Es el yoga de de la acción, compartir, de claro, acción, es el yoga de la compartir o acción. entrega. El yoga de la acción sin esperar que nada te vuelva, sino el hecho de a ti te hace feliz hacer algo y tú lo haces. Para y por los demás, siempre y cuando primero lo hagas por ti. Esto sería karma yoga. Karma yoga no es donar ni dar clases de yoga gratis, que también. Pero karma yoga es para otro directo, es una pasada. Pero bueno, es importante saber que del Vedanta, de la religión védica, nace el hinduismo y de los libros de las escrituras, sin connotación religiosa, nacen los sutras. Entonces, está bien estudiar los sutras, aunque los sutras se crearon para aprenderlos de memoria. No se crearon para estudiarlos, se crearon para que las personas que estaban practicando yoga supieran esos aforismos, esas frases cortas y las supieran de memoria. Pero tienes que estudiar Veda, o sea, tienes que estudiar el Veda, Vedanta, porque el aforismo en sí se te queda, bueno, dan para mucho estudio, pero se te queda un poquito corto. Entonces, ¿Podrías explicar eso? Porque has dicho lo de los aforismos. Por ejemplo, la gente oirá eso y dirá, se le pondrá una cara así como de, ¿qué son los aforismos, no? Cojan Brown, por ejemplo, ¿no? Se pueden sí. poner una cara así como de Bueno, traducir un pues poquito, porque como hay muchas personas que no conocen eso, sí.
Bueno, pues lo que hizo Patanjali, el sabio Patanjali, que se sabe también que Patanjali no fue una persona, Patanjali fueron varias personas. Esto no sé si lo sabías tú, por ejemplo. Pues no, eso no, me lo sabía. Bueno, pues Creo Patanjali que como estás más tal, puesta que yo en sí, filosofía, ¿eh? es que el tema de otra cosa que nos diferencia a los occidentales de los orientales, para los filósofos de la época, los filósofos que escribían los Vedas, no era importante su nombre. El nombre era lo de menos. Lo que era importante era ese conocimiento, plasmarlo o enseñarlo de manera oral, sin importar quién lo enseñe. Porque lo que viene de ti para los demás viene de Ishvara, que es la totalidad. Entonces el nombre da igual. Por eso se sabe, también se sabe, que Patanjali no fue una persona. Patanjali fueron muchas personas, muchos sabios, muchos filósofos que recopilaron toda esa información que venían en los Vedas y lo que hicieron fue hacer frases cortas de tal manera que los estudiantes las podían memorizar y de tal manera repetirlas e integrarlas en su vida. Entonces, cuando hablamos de los sutras como aforismos, son frases cortas. Frases cortas de algo, de un tema en concreto muy sintetizado, para memorizarlo. Ay, Lucía, no te oímos. Esto es. ¿Puedes retroceder un poquito porque se ha cortado? ¿Se ha Frases cortado? cortas, sí, aforismos, frases cortas. Y lo siguiente no te hemos oído. Vale, pues bueno, pues que los sutras, que cuando decimos que son aforismos, simplemente son frases cortas sintetizando las escrituras, los Vedas. Esto es básicamente. Y son frases cortas porque se crearon para ser memorizadas. Al final para pasar de maestro a discípulo, ¿no? Efectivamente, tú ibas pasando, tú te aprendías de manera, con la memoria, te aprendías esa frase y la integrabas en ti. Y de ahí han salido grandes escritores con sus comentarios sobre los sutras. Pero hay que saber que los sutras vienen de los Vedas. Esto es importante. Entonces, cuando decimos, no, es que yo solo estudio los sutras te sintetiza tanto todo que es hasta complicado a veces. A mí, por ejemplo, me parece complicado. Hay sutras que yo los leo y digo, ¿sabes? Me quedo así. Bueno, Pero luego... tú y muchos profesores. Y sí, o sea, claro. porque cuando nos enseñan filosofía, incluso claro, haciendo la formación, claro. a los profesores les cuesta porque muchas veces la mayor dificultad de los Yoga Sutras es cómo enseñarlos de una manera que sea, pues, cercana. Acercar algo que es muy filosófico y cómo hacerlo accesible al final a los profesores y luego los profesores a los alumnos. Esa es la mayor dificultad, ¿no? Claro, es que el tema de los sutras es que cuando tú te pones a estudiar Vedanta, que Vedanta significa lo posterior a los Vedas, tú empiezas por la literatura más suave para ir pillando conceptos. Y una vez ya llevas un tiempo estudiando esa literatura, empiezas con los Vedas. Porque la filosofía de los Vedas es muy sutil, es para una mente muy preparada. ¿Qué pasa con los sutras? Que los sutras no son del final de los Vedas, son de los Vedas. Entonces, es una filosofía muy sutil y es muy difícil de explicar, incluso es más difícil de entender todavía. Porque tú coges un sutra, bueno, lo puedes leer y lo puedes, bueno, pues puedes leer los comentarios de otros autores, pero ¿lo has entendido? Ese es el tema. En cambio, tú cuando te pones a estudiar Vedanta, te lo explican todo muchísimo. Porque hay de un mismo tema, por ejemplo, de un verso, yo, por ejemplo, con mi profesor, con Óscar, un solo verso nos da para una clase. Un verso. Un verso de un autor que ha escrito sobre un tema. Y en cambio Patanjali en 196 frases recoge 3.000 libros de literatura. 3.000 años de literatura. Por eso es tan complejo. Entonces yo siempre recomiendo estudiar Vedanta, porque es todo más amplio, no hay prisa y creo que es la madre, ¿sabes? No sé, es lo que yo creo, ¿eh? Bueno, ¿y por qué te decidiste a estudiar Vedanta? Porque tenía un montón de preguntas que no sabía responder. Empecé a leer, bueno, yo creo que todos los profesores de yoga ha habido un momento en el que nos hemos puesto a leer filosofía y se te llena toda la cabeza de conceptos y dices, vamos a ver, aquí hay que poner orden porque yo no me entero de nada. Y luego los sutras, yo leía los sutras y digo, esto a mí no, es que no. Y entonces un día me cayó un libro
que de hecho yo es un libro que siempre recomiendo, que es La síntesis del yoga, que me De encanta. Arjuna, ¿no? El de Arjuna. No, no, es de Julián Paragón. Sí, es que bueno, te voy a contar Bueno, la sí, historia. Te voy a sí, decir, ¿sabes por qué te digo Arjuna? sí. Porque él fue profesor de sadhana, de la escuela sadhana, Mm, donde yo me formé, ¿vale? Y cuando yo terminé, o sea, cuando yo estaba haciendo la formación, el último año, cuando ya terminábamos, pues íbamos a Barcelona. Y entonces mm, allí se reunían todos los profesores de la escuela sadhana de toda España. Y en mm, aquel momento, que yo te estoy hablando, yo fui en 2 ocasiones a Barcelona, podías ir durante la formación. Yo fui en el 2009, si no me equivoco, y luego en el 2012. Y en el 2009, ya por aquel entonces, él seguía siendo profesor de sadhana. Y entonces, cuando lo conocíamos allí, todo el mundo le decíamos Arjuna. Y sí, ya después dejó sadhana, creó su escuela en Barcelona, que es sí, Yoga Síntesis, sí. y ahora, pues durante ese tiempo que se separó, digamos, de sadhana, ahora era Julián Peragón. Entonces, los que los conocimos en la época de sadhana, todavía nos cuesta el decir Sí, Julián llamarle así. Peragón. Pero por eso, y yo lo conocí cuando estaba en la escuela sadhana y que formaba parte del profesorado. Claro, pues yo fue el Pues no libro que lo a mí tengo me... el libro, me han hablado muy bien, ¿eh? No Bueno, lo yo tengo es un todavía. libro que siempre recomiendo a mis alumnos y toda la gente por Instagram que me pregunta, un libro, La síntesis del yoga. Es Era maravilloso. muy buen, vamos, yo lo que conocí, Mm. que recibí, me parece que fue un taller o así de él, me gustó Es mucho. muy bueno. Sí, yo ya te digo, me cayó ese libro, no sé por qué. Yo creo que estaba un día en Amazon y me apareció. Digo, vale, lo voy a comprar. Ostras, y fue como una revelación. De hecho, yo le puse a la sala Santosa por la descripción de Julián en su libro. Porque me encanta. De hecho, en mi página web aparece la descripción de Santosa tal cual, hago mención a él. Y todo es por él. Y entonces fue el que me abrió un poco en la visión y dije, bueno, necesito encontrar un profesor que a mí esto me lo aclare. Y entonces di con Óscar Montero, que es mi profesor de filosofía, y ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, porque he empezado a entender cosas que yo no entendía y que nadie me las sabía responder. Porque no solo es que te la expliquen, las tienes que sentir. La filosofía del yoga la tienes que sentir. Porque habla, cuando tú empiezas a tener conocimientos, porque al final la filosofía del yoga lo que te hace es un pranama, es conocimiento. Y entonces lo que te hace es tener una visión más amplia. Es visión, eso todo se trata de visión, es de conocerte y ampliar tu visión. Y entonces di con Oscar y a mí me está centrando, estoy entendiendo cómo somos los seres humanos, cómo interactuamos entre nosotros, el por qué interactuamos de esa manera, dónde están nuestros roles de pensamiento, dónde no están, dónde están los valores, dónde hay que dar el valor al valor. Entonces todo eso a mí me lo está enseñando la filosofía del yoga. Te cambia. Por ejemplo, hay una cosa que me dijiste, ¿no? De cómo integras, ¿no?, la filosofía en tu vida. Bueno, yo es que ahora no la podría separar. Ujú. Todo lo que yo hago está impregnado de filosofía del yoga. Porque como estoy todo el rato intentando conocerme, eh, todo se basa en filosofía. Cada cosa que hago, mira, por ejemplo, hoy estaba paseando, ¿no? Imagínate hasta qué punto. Estaba paseando iba con mi pareja, hemos ido a andar, y entonces iba sin mascarilla, y él también sin mascarilla. Hemos pasado delante de un montón de gente y yo no me he separado, ¿no?, de esas personas. Hemos pasado y me ha dicho mi chico Vice, me dice, Lu, te tenías que haber separado porque tú vas sin mascarilla y le has faltado el respeto a esas personas. Y le he dicho, digo, pero ¿sabes qué pasa? Que es que no me he dado cuenta. Y como no me he dado cuenta, tú me tienes que decir eso que yo no veo en mí para yo poder mejorarlo. Entonces, estoy aprendiendo a todo eso que yo por mí misma no sé ver y el resto de personas me lo enseñan. Y esa es la base de la filosofía. Bueno, al final lo que es el tema del conocimiento de uno mismo, ¿no? Que cuando empiezas en Claro, la práctica de yoga, claro. comienzas con la práctica física, pero luego quieres profundizar y al final me imagino, vamos, no conozco mucho el Vedanta como te has metido tú, pero me imagino que al final, basado mucho en, pues como pasa con la psicología, ¿no? Con el tema de las relaciones que los otros te hacen de espejo, ¿no? Y sobre todo el Eso tema de la es. voluntad de tu querer evolucionar, ¿no? Y Claro. mejorar.
al final, ¿no? Claro, es que lo que se basa principalmente el Vedanta es en discernir el ego, ¿no? Esto que siempre también hace mención Patanjali, ¿no? ¿Cuál es, por qué se dice unión? El yoga es unión. Bueno, unión o no unión. Es que tú no te sientas que eres una persona individual, porque eso viene del ego. Lo que nos habla los Vedas, el Vedanta, es que todos formamos parte de lo mismo. Que esto que es diferenciar el objeto del sujeto. O sea, nosotros somos el sujeto y todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que podemos ver es el objeto. O sea, incluso cuando te dicen, ¿esta mano es tuya? Sí. Bueno, pues esto ya es un objeto porque tú lo estás viendo. Pero nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones no se ven, pero somos nosotros. Entonces, ¿qué significa cuando decimos discernir al ego? Es que te des cuenta de que tú, si estás constantemente buscando objetos, estás en el camino de la infelicidad, porque nosotros, cuando nos identificamos con nuestro ego, o sea, nos volvemos un buscador de objetos. Por ejemplo, si tengo un mejor coche, yo voy a ser más feliz durante ese tiempo que me compro el coche. O cuando consigo un trabajo mejor, voy a ser más feliz. O simplemente, si no le digo que no, o sea, por ejemplo, tú estás con una amiga, te surge una cosa y tú piensas, no me apetece hacerlo, pero si lo hago, le estoy diciendo que no. Entonces, la respuesta de esa persona va a ser negativa. Entonces, ¿qué estás buscando? Estás buscando la aprobación de esa persona. Por lo tanto, ya te estás volviendo a identificar con el ego, que es la búsqueda del objeto. Entonces, somos personas buscadoras de objetos constantemente. ¿Qué pasa cuando basas tu vida en buscar objetos? Que viene la frustración, viene el miedo, miedo a perder ese objeto, frustración porque no consigues conseguir ese objeto, porque te supone un esfuerzo que a ti no te apetece hacer. Entonces, en el momento que te das cuenta que tu felicidad no viene de los objetos, sino que viene del sujeto, la vida te cambia. Porque no necesitas a nada y a nadie para ser feliz. Y el ser, que es nuestro, bueno, pues le podemos llamar purusa, le podemos llamar lo que quieras, que es eso que somos, pero no podemos ver, pero está. Eso siempre está en un estado de amor, en un estado de tranquilidad. Entonces ahí es donde tenemos que ir. Sin huir de las emociones, sabiendo que las emociones forman parte de nosotros aunque no las podamos ver, porque no son objetos, forma parte del sujeto. Pero nosotros no somos eso, nosotros somos un ser que está siempre tranquilo, así, más o menos. Entonces, es esto, es discernir. Discernir al ego es dejar de ser un buscador de objetos. Porque yo a veces cuando oigo discernir al ego, digo ya, pero en realidad ¿sabes lo que es discernir al ego? Porque así dicho suena como muy, ¿no? Como muy sutil también. Es no buscar objetos para tu felicidad. Saber que la felicidad está en ti, sin necesidad de proyectar en objetos tu felicidad. Sí, a fin de cuentas eso es la tendencia del ser humano, ¿no? A buscar siempre digamos, tu felicidad en algo externo, ¿no? Ya puede ser Efectivamente. en la compra de un coche, ya puede ser en la búsqueda de una pareja, ya puede ser Mm, en, en la compra de una casa, en todo lo que es externo. Al final, mm, había hecho yo también, hice un directo con Ricardo, con bueno, un compañero amigo, ¿no? Formador de profesor y formador de profesores de yoga. Y hablábamos de la espiritualidad, ¿no? De lo que es la espiritualidad, ¿no? Y es el tema de siempre qué es lo que resalta por encima de todo de la espiritualidad es el conocimiento de uno mismo. Pero totalmente. qué difícil, porque hablábamos también de, de la dificultad, sobre todo por la sociedad en la que vivimos, de parar, de parar y mirarnos, que qué miedo nos da a veces, ¿no? Es que no estamos acostumbrados. Claro, claro, es como el silencio, ¿no? Es un tema, del silencio Sí, se podría hacer hasta varios directos, porque a mí es sí. un tema también que me atrae, ¿no? Mucho, ¿no? Mm, Y qué dificultad tenemos a parar, a mirar. Y por eso muchas veces, eso es lo bueno de la práctica de yoga, ¿no? Que al final es un poquito como digo yo, ¿no? Las asanas, para llegar luego a acercarte a estudiar la filosofía, ¿no? Como estás sí. interesada tú, al final yo siempre le digo un poco a los alumnos que la práctica de asana es un poco como la anestesia, para llegar a la operación con anestesia. Y la operación es
mirar, Sí, la práctica ¿sabes? de asanas es muy importante. O la meditación que puede ser muchas veces, puede ser como la operación a corazón abierto, de ay, que me dejan aquí abandonado solo y me tengo que mirar y Sí, lo que estoy viendo no sé gestionarlo, ¿no? claro. Sí, la Entonces, práctica de asanas es importante porque es lo que al final, no podemos entrar a conceptos muy sutiles de la mente, del intelecto, sin saber reconocernos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, en clase yo me doy cuenta, y a ti también te pasará, que estás en mitad de la clase de asanas y te sales igual un poco de una directriz que tú das, ¿no? Por ejemplo, la pierna derecha delante, y se te quedan así mirando como la pierna derecha, ¿no? ¿A ti no te ha pasado? Que eso pasa, bueno, ¿no? a mí me ha llegado a pasar, a mí me llega a pasar de dar muchas clases, de estar una semana muy cansada y de llegar a decir frases, o sea, ahora mismo no te puedo poner en pie, pero, o sea, una frase que dije una vez que fue, ¿cómo fue? Que dije algo así como, no sé, como si los dientes en el suelo, o sea, una cosa que dije, o sea, yo ya no me acuerdo lo que dije, pero bueno, la cuestión es que lo dije, estaba tan cansada ese día que de pronto los alumnos se me quedaban así mirando y me tuve que parar, pensar y dije, Dios, ¿qué he dicho? O sea, y partidos de risa, sí, a todos nos pasa, ¿no? Que Claro, llega un momento en claro. que tienes que estar muy concentrado, pero bueno, que también, como digo yo, somos humanos y hay días que uno Mm. puede decir, bueno, que no lo Sí, hace tan es que bien. al final en la práctica de asanas te conoces a ti a nivel bruto, como digo yo. Es la parte bruta de ti, ¿no? Es tu cuerpo, es tu respiración, son tus órganos, cómo notas que se mueven y demás. Entonces, para empezar a estudiar filosofía de lleno, meterte en filosofía, igual es demasiado. Igual es demasiado, ¿eh? Sí, sí, un poco. O sea, yo Claro. entiendo que incluso nosotros, o sea, cuando yo también he evolucionado en el interés por la filosofía. Mm, O sea, lo que pasa es que cuando estás con el tema del emprendimiento tienes que, digamos que tantas cosas tienes que llevar para adelante, pero siempre sigo teniendo ese interés por profundizar, porque al final en la formación, pues yo no lo vi con el mismo interés, pues cuando yo terminé la formación en el 2012, ahora en el 2020. En claro. aquella época, yo cuando llegaba el momento de la filosofía, o sea, yo notaba que al profesor le costaba enseñarla, y entonces como le costaba enseñarla, porque no era algo fácil, a mí me costaba recibirla también, ¿no? Sí, Sí, me costaba, pero porque era como que yo notaba que el profesor, o sea, como que había cierta dificultad, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Cogíamos los ¿sabes qué versos y... pasa? Sí, yo por ejemplo a mí me pasa, yo a mis alumnos una vez al mes les doy una clase de filosofía, filosofía muy light, como les digo yo. Yo he empezado a explicarles, bueno, pues los llamas y los ni llamas, porque es más Mm, fácil ponerle el nombre de llama y ni llama que hablar de karma yoga, ¿no? Que es como lo claro. recogen los Vedas. Entonces, yo he habido solo una clase, o sea, con cada clase un llama o un ni llama, y he profundizado mucho en ello. Y yo, por ejemplo, cuando empezaba la clase les decía, digo, a ver chicos, abrir la mente y no juzguéis lo que os voy a decir, porque es complicado. O sea, os voy a hablar de cosas que están tan integradas en nosotras como que están bien, que de repente venga una persona y te diga que es todo lo contrario, que llevas toda tu vida haciéndolo, no mal, sino de la manera así, Ujú. así, pues es complicada. Entonces, la filosofía es muy difícil de entender, pero es mucho más difícil de explicar porque la persona que tienes delante no siempre está preparada para entenderla. Claro. Porque es complicado, porque yo, por ejemplo, en mitad de una clase terminó, yo me quedé con una mala emoción de no, esto, Lu, por aquí no vayas, deja de dar clases de filosofía, y lo comenté con mis alumnos, digo, mira chicos, digo, no os voy a dar más filosofía, porque es que, digo, no es por juzgaros, pero es que no estáis preparados. Que no, Lu, que sí, que tal, digo, bueno, pues por favor, abrid la mente, porque no os estoy hablando yo como Lu, es que os estoy hablando cómo es la filosofía. Digo, que yo te digo que, por ejemplo, hablando de Satya, que es decir la verdad, que es intentar decir la verdad sin herir al otro, y yo no te estoy diciendo que yo no lo hago, porque yo lo hago, yo hiero a los demás, pero te estoy diciendo cómo es el camino para hacerlo. Entonces, explicar filosofía es muy complicado, porque de repente te tira abajo todos tus pilares. Y dices, joder, pero ¿cómo no me estaba dando yo cuenta de que haciendo un pequeño cambio puedo mejorar en mí? Porque cuando tú haces bien hacia los demás, automáticamente viene bien hacia ti, porque tú te sientes bien. Entonces, es complicado. Y sí, hay profesores de filosofía que pueden estar desmotivados, pero no porque no entiendan, o sea, no sientan la filosofía, sino porque las personas que tienen delante es como que se ponen un muro y empiezan a mirarte como, ¿pero qué me estás Sí, contando? ¿Sabes? Y es sí. complicado, pero yo creo que todo profesor de filosofía, o sea, todo profesor de yoga debería de estudiar filosofía.
Es que no, o sea, en Vedanta no existe esa ramificación de las cosas. O sea, no existe por un lado el canto de mantras, por el otro la ayurveda, por el otro las asanas. No, es que viene todo junto. Lo que pasa es que nosotros lo hemos desmembrado y ahora cada uno nos dedicamos a una cosa. Pero no, viene todo junto. Porque si para el Vedanta lo más importante es que tú estés tranquilo y que tú estés sereno y que tu ser esté en paz, tienes que alimentarte bien, tienes que cantar para conectar tu meditación en otro estado, tienes que hacer asanas para tener un cuerpo ágil y un cuerpo sano. Entonces, si lo piensas bien, está todo conectado. Entonces, abramos un poco la mente y empecemos a estudiar filosofía, que solo habla de nosotros. La gente se asusta, pero la filosofía tan solo habla de nosotros. Y es muy bonito. Yo creo que, Lucía, una de las cosas por las que cuesta quizá a los profesores que puede, cuando me comentabas antes, ¿no? El tema de lo difícil que es enseñar filosofía a los alumnos, ¿no? Y más cuando son alumnos que a lo mejor llevarán 2, 3 años de práctica. Creo que también hay una cosa que influye bastante y es la visión que tienen a veces, no te digo todos los alumnos, pero algunos del profesor de yoga, ¿no? Y el alumno aquí de esta Sí, persona que estamos educados para que, bueno, la figura del maestro, ¿no? Del profesor. Y que yo creo que cuando uno enseña además filosofía es muy delicado porque es como que te tienen de ejemplo. Y entonces cuando transmite ciertas cosas de filosofía, pues cuando si es un alumno que a lo mejor necesita un referente, porque también depende del carácter del alumno, ¿no? Y que te tiene un referente como en un altar, pues eso lo llevan al pie de la letra. Y a la mínima que tú puedas fallar es como que te bajan de pedestal, pero de una sí, manera, o sea, sí, drástica. sí. Entonces, por eso yo veo que también ahí, cuando tú me cuentas a la hora de enseñar filosofía a los alumnos, que es muy delicado, ¿no? Porque tienes que estar como matizando de decir, oye, mira, estos son los llamas y los y ni llamas, los principios éticos con uno mismo y con el exterior, pero verás que esto hay que intentar tenerlos de referencia, pero no al pie de la letra porque es imposible, porque somos humanos y porque llegar a la iluminación, salvo los sadhus que están en la India, complicado. Entonces, me imagino que es un poco por eso, por lo que lo Sí, dices, ¿no? Porque sí. cuando llevamos un tiempo, o sea, como profesor de yoga, a mí me gusta mucho, una de las cosas que intento, creo que influye mucho el carácter también de la persona, ¿no? Pero en mi caso, ser natural como soy y cercana. ¿No? Yo recuerdo cuando hacíamos la formación de yoga, que a veces lo comento un poco así de broma, y una cosa que a mí se me quedó grabado, que nos dijo un profesor, teníamos una parte que teníamos que hacer una práctica, y teníamos que salir delante de los compañeros a hacer la clase. Y te digo que yo me incluyo, que a mí me ha podido pasar, ¿eh? O sea, de salir ahí, de pronto nos poníamos un disfraz con una vocecita, Sí, sí. ¿sabes? Con una vocecita de buen samaritano. Pero porque al final es como, bueno, no sé, como que nos poníamos ahí y nos poníamos un disfraz por inseguridad o por lo que fuese, Sí, ¿no? adquieres un rol. Eso es. Y entonces cuando ya volvíamos a nuestro lugar nos decía, teníamos un profesor que era pues un hombre muy normal y nos decía, oye, que yo soy profesor de yoga, pero que yo me tomo mis cervezas, que, que bueno, que yo tengo mis defectos, que dejaros de poneros un disfraz cada vez que salís a ir a dar, a impartir clases, que Claro. seáis naturales. Entonces yo creo que es una de las cosas que cuando uno quiera enseñar filosofía, como que si tú ya previamente eres una persona cercana, creo que eso ya va un poquito como con un guante de seda, ¿sabes? Pero sí es Sí, sí, cierto sí, sí. que Y fácil es no es, que, ¿eh? Yo, sí. por ejemplo, no suelo hablar, ¿eh? De filosofía Mm. del yoga y bueno, cada uno lo hace cuando se siente también que es el momento y demás, ¿no? Y la Sí, filosofía no sí, se recibe de la misma manera en las yo en realidad personas no he mayores, ¿no? pensado, ¿eh? Yo no pensé en un momento dado enseñar filosofía a mis alumnos, solo que yo voy soltando pildoritas por la clase Eso porque sí, me claro. gusta, pero no porque lo planeé. Yo no lo tengo en mi croquis de lo que voy a enseñar. Simplemente estamos en clase y surge, ¿no? Y entonces surgió porque muchas veces me llamaba una alumna, oye Lu, ¿vas a estar en clase? Yo la clase empiezo, por ejemplo, a las 6:30. ¿Vas a estar en la sala? Yo sí. Vale, pues voy a las 6 que quiero hablar contigo. Vale. Y se ponía a hablar conmigo y me contaba su historia y yo le decía, vale, muy bien, ¿cómo quieres que te responda? ¿Te respondo como Lu o te respondo como profesora de yoga? Mm, No, primero como profesora de yoga. Digo, vale. Digo, pues la filosofía del yoga te dice esto.
Y me decían, ¿y tú? Digo, pues yo mandaba toda la mierda y lo hacía diferente, ¿sabes? Digo, pero porque yo soy, o sea, yo trabajo en ello y yo me sé los conceptos, pero no siempre los puedo poner en su momento. O sea, yo meto la pata muchísimo, constantemente estoy metiendo la pata. Lo que pasa que lo que te diferencia cuando ya sabes unas cosas y cuando no las sabes es que eres consciente. Porque es algo que yo, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Que son dos palabras súper importantes, la conciencia y la consciencia. La conciencia es saber lo que está bien y lo que está mal. Y la consciencia es lo que te hace estar en ese momento e identificarte con lo que está pasando, que es el autoconocimiento. Entonces, cuando tú realizas una acción, tienes que ser consecuente, con conciencia de saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, pero conforme vas estudiando y vas adquiriendo conocimientos, adquieres conciencia, que es que tú te ves en ese lugar y actúas en la manera que tienes que actuar. Entonces yo creo que es la base de cuando empiezas a estudiar filosofía lo que cambia en ti, que es tu conciencia. Empiezas a saber diferenciar y a saber ubicarte donde te tienes que ubicar. Entonces yo esto creo que es lo que cambia. Y yo ya te digo, yo no planeé enseñar filosofía porque además yo no me considero una profesora de filosofía, pero sí me apetecía que mis alumnos tuvieran esos pequeños conceptos, aunque se los pasen por el forro, pero al menos que sepan, ¿no? Que sepan lo que está, que por qué lo están haciendo de esa manera. Porque a veces también hacemos las cosas en contra de la filosofía del yoga, pero es que no sabemos hacerlas de otra manera. Y es por falta de conocimiento. Entonces creo que cuanto más conocimiento tienes, más te acercas a hacer las cosas que de verdad tienes que hacer. Que quizás hoy la hagas de esta manera basándote en la filosofía del yoga y dentro de un mes la hagas diferente y también está basada dentro de la filosofía del yoga. Lo que pasa es que tú has evolucionado. Entonces no es que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Entonces esto también creo que es importante. No juzgar como bien o como mal, sino yo actúo de la manera en que lo hago porque es la única manera que sé hacerlo hoy. Que no quita que esté bien o esté mal, porque igual mañana lo hago diferente. Esa es la gran evolución también de los yogis, ¿no? De que cuanto más nos vamos conociendo, más vamos cambiando nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y a mejor o a peor, bueno, pues en las circunstancias en las que estés. También es importante, ¿no? Quitarle la etiqueta de bueno o malo. Esto es del ego también. Al ego le encantan las etiquetas. Pero el ego está bien para lidiar con unas cosas, pero no para identificarte con ello. Porque entonces ya te separa. Ya a ti y a mí nos hace ser dos personas diferentes. Y tú y yo estamos hechos de lo mismo. Entonces, si yo soy consciente de que tú y yo estamos hechos de lo mismo y por lo mismo yo a ti no te puedo tratar mal, porque me estaría tratando mal a mí mismo. Entonces, cuando dicen, es que los yogis, joder, es que sois como muy, como muy tal. No, simplemente somos conscientes de que si todos formamos parte del todo, si yo a mí no me trato mal, ni me hablo mal, no lo puedo hacer contigo. Porque eres parte de mí también. Luego también me parece una cosa curiosa que me has dicho en relación a la consciencia y al final muy relacionado con el tema, bueno, la consecuencia es la madurez, ¿no? Al final el cómo, algo muy básico, cómo sacar aprendizaje de cada experiencia de vida. Siempre cuando he tenido conversaciones con personas cercanas, o, bueno, pues, o profesores de yoga, ¿no? O gente que está metida en el mundo del yoga, yo siempre decía, digo, el tema de la madurez no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa en tu vida. Sí, ¿Qué claro, frutos sacas de eso? claro. Pero la madurez emocional, ¿de qué va? Va de conocimiento. Claro, y de Sin conocerte a ti conocimiento no hay mismo. madurez emocional, porque si tú no te conoces qué pasa en ti, por qué está pasando en ti, qué vas a hacer con lo que está pasando en ti. Si yo, por ejemplo, el post de hoy hablaba, ¿no?, sobre las emociones. Y es curioso porque cuando hablamos de emociones, automáticamente nuestra mente nos lleva a las emociones negativas. No, 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 no. Las emociones son todas. Y todas nuestras emociones están para hacernos ver algo que ha sucedido en ese momento. Entonces, si eso que ha sucedido ya ha pasado, no te ancles en esa emoción, porque ya ha pasado. Y entonces, sin ponerle a la etiqueta de hoy me siento bien, hoy me siento mal, no, hoy me siento.
Hoy me siento, no hace falta ponerle esa connotación que también forma parte del ego, ¿no? De hacer juicios a las cosas. Entonces, cuanto más conocimiento tienes, indudablemente, más responsable te haces de lo que te pasa, más responsable te haces de lo que dices, de lo que ves, porque hasta te cambia la perspectiva en lo que ves. Porque te empiezas a dar cuenta de que esa persona ha hecho eso que ha hecho porque no sabía hacerlo de otra manera. Entonces, enséñale a que lo haga diferente. Esta yo creo que es la base, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo típico, que además hay un montón de libros sobre esto del efecto espejo, ¿no? Es Sí, que tú por ti mismo hay cosas que no puedes ver en ti. Te tiene que venir una persona a enseñarte eso que tú no ves. Por ejemplo, lo que te contaba antes, que me decía mi chico, es que Lu, sepárate porque es que le estás faltando el respeto a esas personas. Yo por mí misma no he sido capaz de verlo. Ha tenido que decirme él que lo estaba haciendo mal, por lo tanto ahora ya lo sé. Soy consciente de que no me puedo acercar a la gente cuando no llevo mascarilla. Entonces, si yo dentro de 10 minutos me acerco a alguien sin mascarilla, lo hago porque me da la gana, pero no porque no tenga el conocimiento. claro. Ese es el gran cambio que te da la filosofía del yoga, que es conocerte. Conocer cosas de ti que de otra manera no podrías. Si a ti no te pasan cosas malas, tú no sabes cómo reaccionarías a esas cosas y quién eres tú cuando te están pasando. Lo mismo que cuando te pasan cosas buenas. Había, por ejemplo, en el post de hoy un comentario de alguien que me decía, bueno, yo ya me voy controlando con las emociones negativas, ahora voy a darle caña a las positivas. No, 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 no. Y es que las buenas y las malas son emociones de la misma manera que es perjudicial quedarte en la tristeza, es perjudicial quedarte en la alegría. Porque la alegría es un estado momentáneo. Lo ideal es estar todo el tiempo tranquilos, sin sentir alegría, sin sentir tristeza, sin sentir odio, repulsión, sino estando tranquilos. Que Eso eso es lo sería una complicado. conversación larga porque ahí entraríamos en muchas cosas Claro, como el claro. apego, como ciertos caracteres, ¿no? Que necesitan estar siempre emociones, vivir en emociones intensas, ya sean malas o buenas, ¿no? Pero bueno, eso sería ya para hablar sobre más Eso cositas, sería... sobre Sí. la bioenergética, por ejemplo, ¿no? Que yo conozco un poco, pero bueno, Ay, a eso mí me ya, encanta la bioenergética, yo la acabo de descubrir. bueno, pues ya se va acercando el momento en que empezaré ya a hablar de ese tema, de mi proyecto y demás, pero Sí, a mí tengo que me darle. apasiona, me apasiona. Ahora Sí, yo estoy llevo como una ya, loca leyendo sobre sí, bioenergética, me encanta. bueno, yo llevo ya 5 años con el tema, o sea Sí, que ¿eh? Me parece algo también, bueno, me está abriendo también otro mundo, como ya sí, no bueno. tengo suficientes cosas que aprender, ya me entran diferentes, o sea, no me da la vida, no me da la vida para aprender de Sí, todo. eso me pasa a mí cuando digo, ay, quiero retomar también la filosofía. Y digo, ay, Sí, pero si tengo 5 libros ahí, o 3 libros al mismo tiempo sí. leyendo, en fin, normal. Al final queremos seguir aprendiendo muchas cosas. Mira, te quería hacer así un poquito para dejar unos minutos para que la gente pregunte, pero me apetecía hacerte así, porque llevas aproximadamente estudiando Vedanta, me imagino que un año o algo así. Oficialmente con Vedanta Academy llevo un año, Un sí, año, ¿no? sí. Y lo que me gustaría un poco así como modo así de cierre, 3 cosas que tú consideres que así, de espontánea, Mm. que te, 3 cosas que te han aportado, que te está aportando el Vedanta. Me está aportando seguridad, confianza y fe. Sí, sin duda. Sobre todo fe. Me está aportando confianza en las personas. Porque ahora las personas las veo como personas que tienen que aprender, de la misma manera que estoy aprendiendo yo. Entonces, en vez de dedicarme a juzgar, digo, es que le falta aprender. Más compasión, ¿no, Lu? Sí, sí, me veo identificada en las personas y digo, es que le falta todavía aprender esto. No le juzgo, ya llegará su momento donde lo aprenda. Y lo veo, sí, me ha hecho sentir más compasión. Compasión sin esa connotación de la pena, ¿eh? Sino compasión de decir, ya llegarás ahí. Y sí, sobre todo fe. Fe es lo que más me ha aportado el Vedanta. Sí, Qué lo que bueno, sí, más. como un tema me imagino que es un tema, pues mira, ese tema enlazado con la fe, el tema de la confianza, ¿no? De confiar en la vida, ¿no? Sí, a mí me ha devuelto la confianza en las personas.
La gente no es buena o es mala, la gente es como es por sus circunstancias y por la falta de conocimiento. Y entonces me ha hecho confiar en que cuando aprendan esa lección cambiarán. Y porque yo he cambiado. Entonces, sobre todo fe. Sí, es lo que más me ha dado el Vedanta, fe. Igual suena un poco raro, ¿eh? Un poco místico, un poco así, pero es la verdad. Entonces, si quieres que en tu vida haya fe, tienes que encontrar algo que te aporte ese conocimiento para darte cuenta, ¿no? La filosofía del yoga es darse cuenta, en global, darse cuenta de todo y es bonito, muy bonito. Qué bueno. Mm. Bueno, pues si te parece, a ver si bueno, si tienen alguna pregunta Sí. por aquí, a ver, porque, bueno, aquí esto se ha seguido, dice, ¿qué razón tienes? Qué bien hablas. Eso va por ti, Ay. Manu. Me lo tenía preparado. No, no, Ya ha habido alguna persona que ha dicho, qué gusto ir a hablar a Lu. No sé si alguien tiene no sé. alguna pregunta que le quiera hacer a Lu sobre el tema. Decía por aquí una chica que no estaba de acuerdo en lo de Aristóteles. No sé por qué. Bueno, Si quiere. Aristóteles en su libro sobre metafísica habla de ontología y la ontología es hablar del ser. Entonces Aristóteles lo que intentaba con su filosofía era que una persona fuera más capaz, con más inteligencia, con más conocimientos, pero la filosofía griega no busca la liberación, no busca moxa, busca que tú seas mejor. Pero ese es el fin, ser mejor. Para nosotros es liberarnos de la dualidad. Esa es la gran diferencia. Ujú. Esto Mira, es así, Merche, ¿eh? Esto... qué bien te lo sabes todo, ¿eh? Joder, Bueno, es que ¿sabes qué estoy pasa? Que hablando. soy muy de leer. Sí, Soy sí, un ratón de pero vamos, biblioteca. las tablas que tienes hablando, estupendas. Mira, te decía aquí Merchi, esta conversación está siendo súper interesante. Gracias, chicas. Ay, Merchi, más maja. Sí, ¿no? Sí. Supongo que es alumna tuya, ¿no? No, es una yogi que yo he conocido por aquí, que es una tía que aporta una barbaridad. Es una de los grandes descubrimientos míos de ¿Sí? Instagram. Sí, sí. Lu, ¿qué libros de Vedanta recomiendas? Estoy yendo un poquito hacia arriba para ver lo que la gente está comentando. Y Ana María Rodríguez Yoga dice, ¿qué libro de Vedanta recomiendas? Pues ninguno. Recomiendo un buen profesor. Mm. No recomiendo ningún libro. Yo Porque me imagino que son para... porque son, o sea, no los recomiendas porque me imagino que deben ser muy densos, ¿no? Efectivamente. Es que ¿para qué vas a leer algo que no vas a entender? Es absurdo, es perder el tiempo. Es como el Bhagavad Gita que también tiene. Claro, yo por ejemplo, dentro de Vedanta Academy, yo ahora estoy en Vedanta 1, dentro de unos meses empezaré Vedanta 2, que son otros 2 años de estudio, y después es el estudio de la Gita, que son 3 años. O sea, son 3 años de estudio para 700 versos. Entonces está muy bien que leamos la Gita, yo me la he leído, pero yo las historias entre Krishna y Arjuna, yo hay cosas que no entiendo. Entonces es curioso cómo en mi academia son 3 años de estudio. Entonces yo no recomiendo un libro de filosofía, yo recomiendo un profesor que te enseñe lo que sepa, hasta donde sepa. Cuando ya no sepa enseñarte más, que honestamente te diga que haya terminado su labor y tú buscas otro profesor y te sigues formando. Pero es mejor tener 10 conocimientos integrados en ti porque los has entendido que tener 100 sin saber etiquetarlos. Porque no nos podemos olvidar que a pesar de que intentamos que nuestra mente no nos gobierne, trabajamos en el intelecto. Y el intelecto necesita etiquetar las cosas para poder guardarlas en las estanterías y nosotros ir a esa caja de zapatos que tiene un concepto, sacarlo, verlo y cuando lo hemos entendido lo guardamos. Si no hay un profesor que te pone unas baldas estupendas con esas cajas, con esos conceptos dentro de las baldas, tu estantería de zapatos está hecha un Cristo. Entonces es mejor tener solo 10 cajas bien que no 30 y mal. Entonces yo Claro. creo que lo importante es un profesor. De hecho es que el yoga era oral, era algo oral. Entonces búscate un buen profesor, que los hay y muy buenos. Mira, que hay una chica que decía aquí,
Eh, bueno, una alumna, mi amiga Ana, mi alumna Ana, mucho que aprender, gracias. Dice Javier Ayerra, dice, ¿se podría decir que el yoga, ay, que el yoga es la tecnología del bienestar interior? La tecnología del bienestar interior. Curiosa frase. Sí. El La yoga es tecnología la del bienestar tecnología del interior. bien interior, La tecnología del bienestar del interior. bienestar interior. Bueno, Podría tanto como decirse, tecnología no tanto, ¿no? Porque tecnología implica algo como, bueno, puede ser, no tiene por qué, sí, como moderno, ¿no? O muy sí. elaborado. Puede que sí. Bueno, pero es curioso que se vea como una tecnología cuando tiene 5.000 años de antigüedad, ¿no? Sí, 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 es Es curioso. curioso. Puede ser la tecnología de... No, no lo sé. La tecnología, no lo cuadro ahí. Si él siente que así lo pone un nombre y lo sabe integrar, perfecto. Yo lo vería más como un camino de conocimiento, de autoconocimiento, al final. Es así, Sí, empiezas por el total. cuerpo, Sí, por la práctica física, sí. por, bueno, por la respiración. Mm, Después empiezas un poquito, como digo yo, a codearte con la meditación y vas entrando más en la meditación. De hecho, mm, yo creo que ahí muchas sí. veces se pasa, incluso los profesores pasamos por etapas, ¿no? En las que necesitamos más práctica física y otras que necesitamos más práctica meditativa, ¿no? Sí, claro, todo está junto. Lo mismo que hacemos asanas, tenemos que meditar, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que trabajar nuestro intelecto, nuestra mente, que esté preparada con conocimiento, todo va unido. Perdón. Todo va unido. Puede ser muy bueno en asana y no meditar, también está bien. Puedes meditar mucho y no hacer asana, también está Ujú, bien. Es lo que tú sientas, que tú ahí estás contigo mismo y te sientes a gusto. ujú. Yo creo que eso es el yoga. Por ejemplo, Oscar, mi profesor, siempre dice que el yoga es, bueno, el Vedanta es un cambio de lentes. Tú tienes unas lentes y tú observas el mundo con esas lentes y cuanto más conocimiento tienes, vas cambiando de lentes, porque ya eso que ves necesitas verlo en otra definición. Entonces es como ampliar tu definición. Es como si empezases en 720 y acabas en 4K. Curioso. Entonces, yo, por ejemplo, hay algo que siempre digo, ¿no? Cuando hablamos los 8 pasos de Patanjali, que el último es Samadhi. A ver, Samadhi hay que bajarlo del peldaño ya. O sea, nos pensamos que Samadhi es, guau, de repente te iluminas y tal. No. O sea, no es que empiezas a flotar y estas cosas. Samadhi es ver las cosas con objetividad. ¿Cómo se llega a la objetividad? Con conocimiento. Entonces, todos podemos llegar a Samadhi. Todos. Si cultivas tu conocimiento, vas a llegar a Samadhi. Pero no vas a flotar ni te vas a elevar del suelo, no. Eso es Samadhi. Samadhi es cuando ya no necesitas lentes porque por ti mismo eres capaz de ver el mundo tal cual es, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Y sabes hacer lo que te toca hacer en el momento que te toca hacer, haciéndolo desde el corazón, sabiendo qué es lo que tienes que hacer. Eso es Samadhi. Así que bajemos del peldaño a Samadhi, que Samadhi está al alcance de todos nosotros. Bajemos del peldaño a Samadhi y a los profesores de yoga, por favor. Sí, también. También. También, también. Sí, Lu, vamos a tener que ir terminando porque sí, quedan 2 minutos y al final se me ha pasado volando el sí, tiempo, está guay. pero volando y me ha gustado mucho oírte y bueno, ya te preguntaré ya más cositas por privado de Vedanta, que me Sí, parece muy interesante. cuando tú quieras. Pues nada, ha sido un placer que me des la Igualmente. oportunidad de hablar de un poquito de Vedanta y que no de miedo, que el Vedanta es la vida, no es nada, es abrirte un poquito al conocimiento. Así que Bueno, gracias. gracias, Namaste. Lu. Namaste. Bueno, un abrazo, bonita. Chao.